La palabra cobardía en un diccionario la define como miedo o falta de valor. ¿Y ante qué situaciones? Ante situaciones peligrosas que conlleva ciertos riesgos. Y además otro diccionario lo aclara más. Dice que la cobardía es un vicio que comúnmente se considera como la degeneración de la prudencia, degeneración que lleva a toda anulación del valor. ¿Verdad que a ninguno de nosotros nos gustaría ser cobardes? ¿Qué nos ayudará si en algún momento nos encontramos sin fuerzas y dejamos de tener ese valor? Veamos un ejemplo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de buen juicio. Por supuesto, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Por tal razón, cuando afrontamos pruebas, hagámoslo con buen juicio, como dice el versículo. En este pasaje de 2 Timoteo, vemos un buen ejemplo del apóstol Pablo. Él le ayudó, por ejemplo, a Timoteo a tener una capacidad de pensar con sensatez. De igual manera, a nosotros esta cualidad nos puede ayudar a enfrentarnos con madurez situaciones que surjan en nuestra vida, como vemos, por ejemplo, en la imagen. No hagamos como muchas personas. Cuando ven un problema, tratan de escapar de ellos refugiándose tal vez en fiestas, la televisión o incluso llevando una vida inmoral, o también en las drogas o en el alcohol. Pero ventajosamente a nosotros, los cristianos verdaderos, se nos anima a repudiar la impiedad y se nos dice que tenemos que hacerlo con buen juicio. Leamos ahora 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Si me acompañan, capítulo 1, versículo 8. Dice: por lo tanto, no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor, ni de mi prisionero por su causa. Antes bien, acepta tu parte en sufrir el mal por las buenas nuevas según el poder de Dios. Al leer estas palabras, conviene preguntarse: ¿me avergüenzo de mis convicciones religiosas? ¿Les digo a mis compañeros de trabajo o de clase que soy testigo de Jehová? ¿O tal vez trato de ocultarlo? ¿O me siento incómodo por ser diferente a los demás? También, hermanos, si abrigamos cierto temor al declarar las buenas nuevas, recordemos el consejo de Jehová que le dio a Josué. En una ocasión le dijo: sea animoso y fuerte. Jamás dejemos que la opinión de nuestros compañeros de clase o de trabajo, o vecinos o amigos, cuente más que la de Jehová. Recordemos que las palabras inspiradas de Pablo a Timoteo nos darán fortaleza en vez de avergonzarnos de las buenas nuevas. Defendamos con valor nuestra fe, aunque esto implique sufrir el mal. Recordemos entonces, hermanos, en lugar de tener un espíritu de temor, se nos ha dado un espíritu de poder. Tenemos miedo cuando poseemos ciertos pensamientos negativos sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias. Tenemos que recordar que el diablo es el maestro en el uso de los temores. Sin embargo, cuando nos centramos en cuál es la voluntad de Dios, entonces no vamos a tener miedo, porque vamos a tener la confianza en nuestro Dios. Al pie de la página 2 de nuestra guía hay una pregunta en la que podemos reflexionar. Menciona: ¿en qué situaciones debo demostrar valor? Reflexionemos en esta importante pregunta y aprendamos del ejemplo de Pablo a Timoteo, que le ayudó muchísimo para que fortalezca su fe y pueda declarar las buenas nuevas sin temor.